Por el resultado indicado, queda aprobada la proposición no de ley. Pasamos a la siguiente cuestión, asunto número 21. Se trata de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre gratuidad de los libros de texto y el material escolar básico en educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional y dotación a todos los centros educativos de los medios digitales y conexión ultrarrápida a Internet. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Popular. Señor presidente, señorías, el pasado 19 de septiembre de 2014 tenía el honor de presentar ante esta Cámara una propuesta de resolución referida a la gratuidad de los libros de texto. Las razones fueron varias, desde la izquierda más radical, la izquierda más moderada. Desde la izquierda se negó la gratuidad de los libros de texto para los alumnos asturianos. Y nos parece tan importante que cada inicio de curso volvamos otra vez a retomar un tema que está en la calle, que preocupa a las familias y que entendemos que hay que movilizar no solamente la opinión colectiva, sino también los parlamentos y los presupuestos. Decía entonces, y quiero volver a invocar, el artículo 27.4 de la Constitución. Hablábamos igualmente entonces, y quiero volver a reiterar, que entendemos que la educación en nuestro país, que ha avanzado y lo ha hecho bien en los últimos años, debe ser un concepto dinámico y en permanente avance social. Y por esa razón, señorías, queremos volver a reiterar la gratuidad de los libros de texto en Asturias. Ha habido cantidad de opiniones desde las familias, desde la Organización de Consumidores, desde la Defensoría del Pueblo, donde animan a los parlamentos y a las comunidades autónomas que tienen, y quiero recordar, competencia exclusiva en esta materia, a que apliquen presupuestos y esfuerzos tendentes a ayudar a las familias a que ese principio de la gratuidad de la enseñanza sea también acompasado en el material escolar, en los libros de texto, en las equipaciones deportivas y en tanto gasto que llevan a las familias a asumir al inicio del curso escolar. Y frente a esta situación, y yo les llamaría, con independencia de la adscripción ideológica, si ello es posible, a que hiciésemos un esfuerzo de verdad, a que hiciésemos política grande y política socialmente inteligente. Yo les voy a aportar unos datos que me parecen elocuentes en sí mismos. Asturias, nuestra comunidad autónoma, desde el inicio de este siglo, presenta la relación más alta de España entre personas de más de 64 años y menores de 16 años. En el 2014, en nuestra comunidad autónoma, había 2 mayores por cada menor, y son los últimos datos que están tabulados y que aparecen publicados de forma fiable. Y la previsión que tienen los demógrafos para el 2029 es que en Asturias haya 3 mayores por cada menor de 16 años. Si con estos datos, señorías, y aparte de dar la parpayuela, aparte de hablar de que hay que hacer un gran plan transversal que ayude a rejuvenecer esta tierra y que los talentos no se escapen, que los jóvenes queden aquí, que tengan empleo y que tengan adecuada formación, no tenemos la ambición colectiva de ser capaces de apostar por lo que es el mayor rédito social que hay en cualquier ámbito político e institucional, que es apostar por la formación
y apostar por la juventud, que a fin de cuentas es apostar por el futuro y apostar por el rejuvenecimiento. Bueno, unos podrán decir que es que no llegó el momento, otros discriminan a las familias en base a que lleven a su niño o a su niña a una escuela pública o a una escuela concertada, haciendo caso omiso del famoso artículo 27 que dio buenos quebraderos de cabeza a los constituyentes españoles, pero que finalmente se llegó a establecer un acuerdo para que hubiese libertad de elección. Y a nosotros, desde luego, desde el Partido Popular, y yo les invitaría a hacer ese ejercicio, nos merece tanto respeto y tanta atención esa familia asturiana que decide llevar a su niño o a su niña a un colegio concertado, como aquella familia asturiana que decide llevar a su niño o a su niña a un colegio público. Nos merece exactamente el mismo respeto, porque constitucionalmente tienen el mismo respeto y deben tener el mismo amparo legal. Lo digo por las dos enmiendas que presenta el señor Llamazares, que lo que trata es de apartar a aquellas familias asturianas de la ayuda al material escolar y a los libros de texto, aquellas familias asturianas que deciden en uso de su libertad, yo comprendo que la palabra, en uso de su libertad, llevar a su niño a un colegio, a una escuela concertada. Y claro, es que al final yo creo también que debemos decir con toda claridad de qué estamos hablando. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los ejemplos. Seguramente fue o es por recrear mi anterior etapa docente. Pero claro, es que aquí nos encontramos con que una pareja asturiana que cobre 600 euros cada uno al mes, fíjese, da por 3 diputados, 600 euros al mes, tienen que pagar los libros sin beca. Tienen que pagar los libros sin beca. Esas 105 euros que se otorgan de carácter uniforme y estático, esta pareja asturiana no tendría derecho a la beca. Y tampoco tendría derecho una pareja asturiana que los dos, el hombre y la mujer, las dos mujeres o los dos hombres, la pareja en definitiva, sumen 2 salarios mínimos interprofesionales. Tampoco tendrían derecho a la beca de libros de texto y material escolar. Y claro, dirán los de siempre, es que sin presupuestos no hay vida. Bueno, es una opinión respetable. Es una opinión respetable. Yo quiero invocar, porque aquí se habló también de sindicatos esta misma mañana, y desde luego respeto todo, pero también a los estudios que publican los sindicatos afines. El último estudio que publica UGT pone de manifiesto que el mayor recorte en materia educativa fue en la comunidad autónoma asturiana. El mayor recorte. Y les voy a dar el dato. En el año 2012, porque lo da UGT, no es fuente propia, lo da UGT, en el año 2012 era una dotación de 799 millones de euros y en el 2016 justamente 77 millones menos. Bueno, luego ustedes hacen unos discursos muy enrevesados y muy complicados. Que si es que la crisis, de que... No, la comunidad autónoma que más recortó en materia educativa, la comunidad asturiana. Bueno, yo con esto, y desde luego el Grupo Parlamentario Popular, ni se aquieta, ni está de acuerdo, ni conforme. Y creemos efectivamente que hay que hacer un esfuerzo. Pero alguien dijo también, es que algunos se ponen de lado. No, oiga, nos ponemos de frente, con el permiso de don Guillermo Martínez, para abordar un debate presupuestario. De frente, absolutamente. Y le voy a decir algo a quien esa invocación hizo. Si hoy, en la actualidad, está en vigor en Asturias unos beneficios fiscales para la adquisición de libros de texto, fue porque el Grupo Parlamentario Popular lo incluyó en el año 2015 en aquellos presupuestos que apoyamos por interés general de Asturias y de los asturianos. Por eso, señorías, creemos, y hicimos muchas campañas, ustedes desdeñaron nuestra campaña de los lápices porque dijeron
Era una ensoñación. Yo tuve el honor y la suerte de ir a repartirlo por los colegios públicos y concertados de toda Asturias. Y nos parece que hay que avanzar en esta materia, al igual que hay que avanzar en materia de 0 a 3 años. Mientras tanto, señoría, si ustedes, vaya concluyendo, siguen dando la parpayuela, pero siguen oponiéndose a que se avance realmente en que la educación en Asturias sea universal, gratuita, de calidad y en libertad, están equivocándose. Están equivocándose y están cometiendo una injusticia muy seria con la clase media asturiana. Pero yo voy a decirles más, media-baja. No se crean que aquí estamos hablando de las grandes fortunas, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una pareja que gana 2 salarios mínimos interprofesionales. No tiene derecho a los 105 euros de beca. Y los ayuntamientos tienen que paliar esa falta de compromiso presupuestario del Gobierno de Javier Fernández. Y a nosotros nos parece intolerable y, sobre todo, mantener discursos hipócritas diciéndole a los demás lo que ustedes no se atreven ni se deciden a hacer. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Se han presentado 3 enmiendas, 2 suscritas por el Grupo de Izquierda Unida, registro 13016 y 018, y una suscrita por el Grupo Ciudadanos, registro 13021. Todas ellas admitidas, calificadas y admitidas a trámite por la mesa. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Nos encontramos de nuevo aquí con una propuesta del Partido Popular de la modalidad que nosotros llamamos Carta a los Reyes Magos. En unas circunstancias como estas, donde hay unos presupuestos prorrogados, que se airea en la mitad de las intervenciones, pero no solo por eso, sino porque hay unas restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno del Estado, se propone repartir a manos llenas. La Consejería de Educación ha puesto en marcha recientemente un sistema de ayudas, como ya se ha mencionado, ligadas a los bancos de libros. Bancos de libros que ya existían anteriormente por iniciativa de los centros y de las asociaciones de madres y padres de alumnos y a las cuales se ha incorporado la Consejería con un programa de becas y de ayudas. Esta convocatoria, la Consejería tiene su interés y también sus deficiencias. Sobre las alabanzas al programa, le dejo el papel a la portavoz del Partido Socialista, que seguro que lo hará mucho mejor que yo y con más ganas. Pero nosotros presentaremos también nuestras críticas y nuestras propuestas de mejora que, desde luego, necesita. Pero en Izquierda Unida apostamos por hacer unas propuestas en general serias, responsables y realistas. Como se ha reflejado también en nuestro programa electoral, la gratuidad de los materiales escolares y de los libros de texto es un objetivo a conseguir. Pero entendemos que en la línea en que se presentan propuestas realistas, también hay más posibilidades de que se consigan y ese es nuestro estilo, digamos, de planteamiento. Por eso, nuestras enmiendas se centran en 2 aspectos. Empezar por ayudas a los alumnos y alumnas de centros públicos y empezar por ayudas a los alumnos y alumnas de las etapas obligatorias. En cuanto a los centros públicos, defendemos el principio de que los recursos públicos han de ir preferentemente a los servicios públicos. Recordemos que la inmensa mayoría de las familias necesitadas, de los alumnos pertenecientes a familias más humildes, están incorporados a la red de enseñanza pública. Y además los centros públicos están abiertos a todo el mundo, a todas las clases sociales. En las circunstancias en las que estamos ahora, donde hay unos índices de pobreza cada vez más altos, alarmantes, donde hay tantas familias en riesgo de exclusión, pues nos parece casi, no sé, voy a decirlo suavemente, nos da pudor plantear repartir para todos.
como también a mí me gustan los ejemplos, es como si se te acerca gente con hambre y lo que propones es repartir el presupuesto general público para todos, ofreciéndoles además jamón. En cuanto a la enmienda referente a la etapa obligatoria de la enseñanza, va en la misma línea. Desde luego que sería muy interesante conseguir la financiación de los textos y la gratuidad para todas las etapas de la enseñanza. Estamos de acuerdo como principio, pero entendemos que hay que priorizar. Y en ese sentido, pues cuando estaba leyendo estas cuestiones me molesté en estudiar las normativas correspondientes a las convocatorias que hay en otras comunidades autónomas a este respecto para ver qué posibilidades de mejora tenemos aquí. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa al ver la convocatoria de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, reducida naturalmente a primaria y secundaria obligatoria? Eso sí, extendida a todos los centros, en la línea de sus planteamientos generales, públicos, privados, concertados y públicos, sin más. O sea que, en lugar de extender a todas las etapas, se extiende a todos los centros, pero limitando a las etapas obligatorias. En Galicia, otro tanto. Allí las ayudas se gestionan de forma análoga, pero reducidas también a las etapas obligatorias. O sea, en comunidades autónomas donde gobierna el PP tiene planteamientos que no critico, que me parecen realistas, pero aquí, como basta pedir, pues se pide a manos llenas. Por lo tanto, nuestra posición es clara. Defendemos la gratuidad de los materiales escolares y de los libros de texto, pero con racionalidad en el gasto público y con un orden de prelación. Si el Grupo Parlamentario Popular cambia de opinión y acepta nuestras enmiendas, le apoyaremos la propuesta con muchísimo gusto, pero si no, por coherencia, por sensatez y porque nos gusta hacer una oposición política seria y rigurosa, no la podemos apoyar. Muchas gracias. Gracias, señora Massa. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Señorías, nuestro partido firma pactos y los pactos son para cumplirse y nosotros los cumplimos. Me refiero a lo que pasó antes con la PNL de 0 a 3 años. Efectivamente, no es que hayamos cambiado de posición, es que firmamos un pacto en el que se dice expresamente en el punto 80 con el Partido Popular impulsar las escuelas de 0 a 3 y el Plan Concilia 3, por tanto somos fieles cumplidores de lo que se firma y lo apoyamos, pero no es que hayamos cambiado de posición. Hemos mostrado una posición política que va evolucionando a medida que va evolucionando la realidad. Y en este caso de los libros de texto, en el punto 82, hemos firmado un pacto con el Partido Popular en el que apoyamos la gratuidad de los libros de texto. Y además con una dotación presupuestaria en el anexo para el año que viene, en caso de que se formase el gobierno del señor Mariano Rajoy, con una dotación presupuestaria concreta, 350 millones de euros. Por tanto, está claro que vamos a apoyar esta proposición no de ley. Pero hay varios problemas en el planteamiento de esta proposición no de ley. A nosotros nos parece el punto 1 y el punto 2 son entre sí, si no son complementarios, son contradictorios. Es decir, si proponemos en el punto 1 que desde la Consejería de Educación y del Principado de Asturias se garantice la gratuidad de los libros de texto para todas las etapas, cuestión muy discutible, porque claro, en bachillerato también, y en formación profesional también, y en grado medio y en grado superior, en formación profesional, ¿y por qué no en la universidad? Porque estamos hablando de alumnos que han acabado la enseñanza obligatoria. El deber de los poderes públicos es garantizar la gratuidad de la enseñanza en la enseñanza obligatoria. El resto puede ser aleatorio, decisivo, puede ser una decisión política, pagar los libros de texto durante toda la vida o solamente en la etapa obligatoria. Pero es que una vez que hemos conseguido esto, el punto 1, que tendría libros de texto gratis todo el alumnado, el punto 2 sobra, porque ¿para qué queremos los bancos de libros en los centros de manera que todo el mundo tenga acceso a un libro de texto gratis? O es redundante, o es contradictorio, o debería de ser complementario. Estuvimos a punto de meter una enmienda, luego no lo hicimos, complementando una y otra. Por tanto, sí a la gratuidad de los libros de texto, pero vamos a definir claramente qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos.
Y con respecto al punto 3, efectivamente, dijimos en el discurso del Día de Asturias, cuando hablamos de modernizar la educación, que una de las claves para suprimir los libros de texto es digitalizar los contenidos. ¿Qué contenidos? Los contenidos curriculares. El contenido curricular es obligatorio. No vale digitalizar cualquier cosa. La llamada mochila digital son muchas cosas. Son contenidos digitales de software libre, son contenidos digitales complementarios, pero el problema es tener acceso a los contenidos del currículo, es decir, de matemáticas, de lengua, de historia, de ciencias, etcétera, en todas y cada una de las etapas educativas obligatorias. Y para eso, la Consejería de Educación, en su caso, tiene que hacer una inversión cuantiosa en comprar contenidos curriculares, en proporcionar ordenadores a los centros para que se tenga acceso a los mismos y en mejorar el acceso a Internet por banda ancha o ultrarrápida. Estamos de acuerdo, por eso hicimos la enmienda de modificación, porque lo que tenemos que asegurar en el sistema de educación obligatoria en Asturias y en el resto de España es que el alumnado estudie los contenidos obligatorios. No vale acceder a Internet para trabajar, o sí vale, cualquier otro contenido complementario, pero no solo eso. Tenemos que asegurar que lo que son hoy contenidos obligatorios que se reflejan en los libros de texto puedan ser accedidos a través de Internet de forma interactiva, complementaria y además con propuestas de trabajo por proyectos típicos de la sociedad del siglo XXI en el que vivimos, como dijimos en su momento. Por tanto, por eso emitimos la enmienda. Por tanto, estamos hablando de una transición. El libro de texto lleva años y paños de utilización. Evoluciona en base a muchos criterios, entre otros es un negocio. Y el problema que tiene el libro de texto es que paulatinamente se va quedando, como herramienta de trabajo en clase, se va quedando cada vez más corto. Hay que evolucionar hacia contenidos multimedia, contenidos en línea y contenidos interactivos, en una palabra, que suplanten el libro de texto, pero en los que se trabajen los mismos contenidos. Podría ponerles un ejemplo muy fácil sobre cómo trabajar la célula, sin papel, con un folio, con un libro de texto, o viendo un vídeo interactivo y haciendo ejercicios. Pues ya que estamos, todos los anteriores portavoces pusieron ejemplos, pero es evidente lo que queremos decir. Por tanto, vamos a apoyar la proposición no de ley con los reparos que hemos dicho, porque la intención mayor es que se cumpla lo que tenemos pactado en el pacto de gobierno con el Partido Popular, llegar a la gratuidad progresiva de los libros de texto en toda España. Muchas gracias. Gracias, señor García. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias de nuevo, señor presidente. Desde nuestro grupo opinamos de que las familias deban sufragar lo que se denominan gastos ocultos de la educación, como son los libros, material escolar, actividades complementarias, desplazamientos, comedores. Quiebra, a nuestro juicio, el principio de gratuidad de las enseñanzas obligatorias y pone en entredicho el principio de igualdad de oportunidades. Nuestro grupo también opina que la renta de las familias no puede de ningún modo condicionar que los niños desarrollen al máximo sus potencialidades, se beneficien de todas las prestaciones que ofrece su centro educativo y puedan finalizar sus estudios en igualdad de condiciones con el resto. Por eso estamos convencidos de que las políticas educativas deben centrarse de manera prioritaria en prevenir y compensar las desigualdades sociales y sin que la inversión en este capítulo pueda verse supeditada a criterios de disponibilidad presupuestaria. Por tanto, los libros de texto y el material escolar básico no deberían suponer para las familias en esta época de inicio del curso escolar el elevado coste que suponen hoy en día, una media de 300 euros por alumno. Por ello, proliferan, sobre todo en esta época de crisis económica que padecemos, programas de banco de libros de texto y otros tipos de becas a nivel municipal. No voy a andar en las bondades y en las justificaciones que tiene la propuesta del Grupo Popular en este caso. Son de sobra y ya lo hemos manifestado en numerosas ocasiones en esta Cámara, pero sí que podemos contar anécdotas y situaciones de casos concretos, ¿no? Como pues que hemos detectado que alumnos de primero de educación primaria comprobamos que tenían 27 materiales diferentes para ir al colegio. Nos preguntamos cómo pueden, pues, siquiera sacarlos y meterlos en sus mochilas. De ahí que cuando yo me preguntaba que si era una moda llevar un trolley
al centro escolar, no, era que realmente no les caben los libros en las tradicionales mochilas. Esa es una de la realidad que hemos podido detectar recientemente, a primeros de esta semana. Desde luego, no es necesario tanto material escolar, por tanto, de un lado, la gratuidad de los libros de texto, pero de otro lado también adecuarlos a las necesidades que no necesita tanto, porque muchos de esos libros de texto luego no son utilizados. O sea, se recomiendan libros y material que no se utiliza también. Por tanto, debemos de adecuar esa proporcionalidad entre lo que se recomienda desde los centros educativos a lo que realmente se va a utilizar. A lo que, en cuanto a los medios digitales, pues también manifestar que la Escuela 2.0, de lo que tanto se enorgullece el Gobierno regional, está resultando un desastre. Internet en muchos centros no funciona correctamente en algunos. Las aulas de informática están obsoletas. Faltan pizarras digitales. En aquellos colegios de los que se disponen de ordenadores portátiles, son para 5 o 6 alumnos compartidos. Como digo, aquellos que lo disponen. Por tanto, sí que creemos que se debe ahondar en la dotación en los centros educativos de los medios, de medios digitales y esa conexión, sobre todo ultra rápida, a Internet, porque la mayoría, pues muchos funcionan por Wi-Fi. Por tanto, adecuando también, en la proporcionalidad de los libros de texto para que no queden inservibles y en la adecuación en que estamos en pleno siglo XXI y que debemos ahondar en los medios digitales, anunciamos que vamos a votar esta propuesta del Grupo Popular, como ya hemos hecho en otras ocasiones iniciativas similares. Muchas gracias. Gracias, señor Real. Seguidamente tiene la palabra Podemos Asturias. Bueno, en primer lugar, señora de la Mata, por su intervención antes, que hizo un chiste sobre la utilización del asturiano, que ya es una broma recurrente por parte de su grupo parlamentario, queríamos transmitirle que a nosotros no nos molesta que nos digan que somos de pueblo. Quizá usted, que por lo visto debe ser nativa de Nueva York y que dice que en vez del asturiano prefiere hablar en diminutivo, le cuesta entender palabras como calorín porque está más habituada a escuchar el caloret. Hoy va de citas bíblicas. Va a ser verdad eso que dice el portavoz del Partido Popular de que arrepentidos los quiere el Señor. Y no estoy hablando de Rita Barberá, precisamente, tampoco de Bárcenas, por cierto. Estoy hablando del conjunto de su partido en relación a la propuesta que traen hoy aquí. En diciembre del año pasado, 2015, Rajoy visita Asturias y en Cangas de Onís promete que si sigue en el Gobierno habrá libros de texto gratuitos para todos los estudiantes en España. Una promesa electoral que quizá tuviera mucho más de instrucciones a concejales y diputados de su propio partido que a otra cosa a la vista de las sucesivas votaciones de propuestas relativas a la gratuidad de libros de texto que han tenido el Partido Popular por toda España. Por ejemplo, en Madrid, ante una propuesta para desarrollar una ley que garantizara la gratuidad de los libros de texto en centros sostenidos con fondos públicos, el PP se abstuvo. Pero no es solo cuestión de abstenciones. En Murcia, por ejemplo, con una moción relativa a la gratuidad de los libros de texto en las etapas de educación obligatoria, el Partido Popular no se abstuvo, votó en contra. Y votó en contra con un argumento precioso, que era injusto. Y voy a leer palabras literales del portavoz del Partido Popular en la región, Javier Iniesta. Es injusto que una persona que gane 100.000 euros tenga los libros de texto gratis de la misma manera que uno que gana 10.000 euros. Estaría bien que se aplicaran el cuento para cuando piden, por ejemplo, la gratuidad de las unidades de las escuelas privadas de educación de 0 a 3, como han hecho en esta misma Cámara hace tan solo un ratito. Y es que la libertad sí tiene que ver con el dinero, y ya se lo he dicho en otra ocasión y no me cansaré de repetírselo. La libertad es algo que se ejerce a través de derechos, y ustedes lo que pretenden es que la libertad se pague con dinero, de forma que solo sean ustedes y los suyos los que puedan pagársela. Aplíquense, por lo tanto, el cuento y también aclárense. Y no solo por estas votaciones que acabo de relatar. Necesitan aclararse o, en su defecto, dejar de mentir.
Porque lo que no es de recibo es que salga aquí la portavoz del Partido Popular a decir que lo que pretenden con esta propuesta no es solo movilizar el Parlamento, sino también movilizar los presupuestos. Y no es de recibo porque es que hay que tener cara, y alguien tiene que decirlo ya claro, en lo que se refiere a educación, la actitud del Partido Popular de Asturias. Hay que tener la cara más dura que el cemento para venir aquí a decir que pretende movilizar los presupuestos cuando han hecho declaraciones públicas diciendo que están dispuestos a apoyar sin condiciones los presupuestos del Gobierno socialista con el único condicionante de que quiten el impuesto de sucesiones. Y eso han sido declaraciones suyas también. Estaría bien que explicara cómo pretende movilizar los presupuestos si ya han puesto una única condición y, además, de forma pública. Por otra parte, hace un rato en esta misma tribuna el portavoz de Educación del Partido Popular, David Medina, hacía un apasionadísimo alegato contra todo tipo de impuestos. Porque aquí estamos en contra de los impuestos. Así, en general, el Partido Popular está en contra de los impuestos. Entonces, está, vamos, estupendo. Pero expliquen con qué pretenden financiar esos servicios públicos de los que se le llena la boca hablando, pero solo aquí en Asturias, porque desde el Gobierno central no se cortan un pelo de meter la tijera para recortar de lo que garantiza los derechos de todos, no solo lo que garantiza los derechos de los que tienen dinero para pagárselo en la sanidad privada o en la educación privada. ¿Cómo pretenden sostener los servicios públicos con estos apasionados alegatos en contra del pago de impuestos? ¿O cómo piensan financiar la gratuidad de los libros de texto? Algo muy concreto que hoy están pidiendo aquí. Podríamos ahondar en lo que comentaba antes otra diputada, de esos 7.000 millones de euros recortados en cinco años por parte del Gobierno central tan solo en educación. Tendrían que explicar este tipo de cosas. ¿Cómo se financia la educación y cómo se financian los servicios públicos? Desde luego, los que no van a poder colaborar, y no porque no quieran o no porque no tengan capacidad para ello, en que los alumnos tengan materiales gratuitos, van a ser precisamente los que más capacitados están para ello, que son los profesores. Y no lo van a poder hacer porque, gracias también a su partido y a la puesta en marcha de una ley absurda en contra de absolutamente toda la comunidad educativa, los profesores van a estar más precarizados que nunca, con mayor carga de trabajo que nunca y con menor radio de acción para ejercer su labor. Porque también van a venir una serie de evaluaciones externas encargadas de decir de qué se tiene que examinar o no, para ayudar precisamente a que el sistema de libros siga siendo el que es. Por lo tanto, creo que deberían empezar a poner un poco los pies en la tierra, ser un poco sinceros respecto a sus propuestas en educación. Siempre digo que aquí estamos para debatir ideas y que el gran problema que tiene este Parlamento es que no se confrontan las ideas. Es que aquí hay algunos grupos parlamentarios que vienen a vender humo. Y a mí, señora Fernández, cuando la escucho a usted o al señor David Medina hablando de educación pública, yo siempre bromeo y digo, si es que vamos a acabar votando, vamos a acabar votando a la gente de izquierdas al Partido Popular. Porque aquí no hay nadie que defienda más la educación pública, parece ser, que el Partido Popular. Pero pretenden defenderla sin un puñetero duro, sin un duro en presupuestos y con una legislación que lo que hace es coartar la labor de profesorado y precarizar al profesorado y quitar recursos de la educación pública. Podríamos analizar cómo está la situación de la educación pública en la Comunidad de Madrid, donde han gobernado durante mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a apoyar esta propuesta, pero no porque estemos de acuerdo en sus ideas con la educación, sino porque ustedes, les voy a decir por qué, porque ustedes son tan cobardes que no se atreven a poner lo que quieren hacer con la educación en una proposición de ley y traerla a este Parlamento. El día que en una proposición de ley el Partido Popular cuente lo que quiere hacer con la educación pública, tendrá la oposición, estoy segura, de todos. Pero como de momento lo único que hacen es vender humo, vamos a apoyar que los libros de texto sean gratuitos, porque sí queremos que los libros de texto sean gratuitos. Independientemente de que ustedes lo que están haciendo sea un brindis al sol, sabiendo que el Gobierno no va a hacer caso de esto, por muchos motivos, pero que no se va a cumplir. Veremos cuál es su posición con los presupuestos en Asturias y en España, por cierto, a ver si se atreven a quitar la tasa de reposición de profesorado del 10%. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Dos aclaraciones, señora portavoz de
de Podemos. No, mire, por lo menos esta que le habla jamás va a votar a la derecha. Jamás. Jamás. Y otra aclaración más. También nos gustaría empezar algún día que ustedes acompañasen las palabras con los hechos. Nos gustaría algún día que acompañasen las palabras con los hechos. Bueno, bien. Como saben, porque ya lo comentó alguna portavoz, desde hace 3 cursos existen en Asturias 2 modalidades para facilitar el acceso de las familias al material escolar de forma gratuita, dotados con la misma cuantía de 105 euros. El programa de préstamo y reutilización de libros de texto para las enseñanzas obligatorias en los centros de la red pública, el libramiento de fondos concretos a nuestros centros públicos, obligatorio ya por primera vez para todos los centros públicos en el curso 2015-2016, dotado con 1,9 millones de dotación presupuestaria. El sistema de ayuda de libros de texto para las mismas enseñanzas en la red de centros privados concertados, subvención individual a familias, dado que no se puede librar fondos a los centros concertados por la naturaleza jurídica de la regulación de los conciertos educativos, ni, por tanto, obligarles al sistema de gestión del programa, que es claramente más eficaz y eficiente, dotado con cerca de medio millón de euros. Lo cierto es que, señorías, cuando leí el orden del día del Pleno de esta semana y vi esta iniciativa del Grupo Popular, me entró desasosiego. Me entró desasosiego porque pensé, y hoy le recordaba la portavoz del Grupo Popular, lo que había ocurrido en el año 2014. Usted lo recordaba y con orgullo, yo se lo respeto, que fue que en aquel momento el Partido Popular, en el año 2014, salía con este panfleto en todos los colegios, como usted se recordó, y pedía la gratuidad de los libros de texto. Pero ¿saben qué pasa? Que me decía la señora portavoz del Grupo Popular que aquí se escuchaban a veces discursos hipócritas. ¿Saben qué pasa? Que mientras ellos hacían su turné por los colegios con el panfleto pidiendo la gratuidad, en el año 2014, mientras tanto, el gobierno del Partido Popular en Madrid reducía a 0 la cuantía de las ayudas a los libros. Y miren, como en política no hay nada más pedagógico y más clarividente que los datos, y fíjense, se lo voy a decir muy claro y muy sencillo para que me entiendan todos, pues la realidad es que se ha venido reduciendo drásticamente las aportaciones por parte del Gobierno central en esta materia. Fíjense, le voy a dar datos para que me entiendan. 2 millones en 2010, Gobierno socialista. 1.600.000 en 2011, Gobierno socialista. 308.000 en 2012, Gobierno del Partido Popular. 140.829 en 2013, Gobierno del Partido Popular. 0 en el año 2014, Gobierno del Partido Popular. Al mismo tiempo, el Principado de Asturias ha mantenido e incrementado su aportación, llegando hasta los 2.400.000 en 2015 y 2016. Y el Gobierno del Partido Popular ha reducido a 0 en 2014. Y sí es cierto que en 2015 recuperan la aportación estatal, pero recuperan solo 308.000. Así que discursos hipócritas, señoría, discursos hipócritas. Yo creo que los datos son claros de quién realmente ha hecho los esfuerzos estos años para las ayudas a libros de textos. Y el resto de las comunidades tienen un sistema similar al de Asturias y no se puede hablar, como dice la proposición no de ley, de una ayuda económica fija a las familias en el sentido de escasa, dado que en el ámbito de la enseñanza pública el programa de préstamo y reutilización supone dar una cantidad de 105 euros a los centros para que con la misma adquieran libros de texto para el préstamo que serán reutilizados, resultando en la práctica que con dicha cantidad se adquieren muchos más libros y se extienden las posibilidades de reutilización de los libros. Respecto a lo que se pide en el punto tercero, creo que no se ha dicho aquí interesadamente, pero bueno, si lo desconocen, lo comunico yo. El día 17 de diciembre de 2015, señorías, se suscribe un convenio trilateral entre el Ministerio de Educación, la Comunidad Autónoma
y la entidad pública empresarial Red.es para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles, que implica que todos los centros docentes públicos que imparten educación primaria y educación secundaria obligatoria contarán con conexión de banda ancha a partir del 1 de enero de 2018, sin perjuicio de que en alguno de ellos se implemente con anterioridad conforme a la ejecución de las instalaciones. Es decir, que es obvio que para 2020, señorías, la totalidad de los centros va a contar con materiales digitales para la docencia. Ya para terminar, señor presidente, quiero recordar las palabras del portavoz en Educación del Partido Socialista en la legislatura anterior, que están totalmente de actualidad, porque este debate hipócrita es una constante por parte del Partido Popular y nada ha cambiado en estos 2 años. Porque, señorías, con el Partido Popular las ayudas se redujeron en 1 millón de euros. Con el Partido Popular, señorías, los alumnos que reciben becas son menos. Con el Partido Popular, señorías, llegó la subida del IVA del 4% al 21% en el material escolar. Con el Partido Popular llegó la LOMCE, señorías, y con el Partido Popular llegaron las reválidas, que tanto atacan al sistema educativo español. Y ya termino, señor presidente. Les decía, cuando veía el orden del día, ¿por qué el Partido Popular saca la demagogia? Pues miren, ya se lo decía en la iniciativa anterior. En 2015 era porque ustedes querían ocultar que la aportación del Gobierno del Partido Popular a nivel nacional era de 0 y hoy es porque ustedes querían ocultar los datos que les daba con anterioridad, que es que la Organización de Cooperación y el Desarrollo ha publicado en su informe Panorama Educativo del año 2016, en el que se concluye que el gasto educativo español está por debajo de la media de los 35 países que integran la OCDE. Esto supone, se lo decía anteriormente, un recorte de 7.000 millones en 5 años. Echémonos a temblar la próxima vez que el Partido Popular vuelva a registrar esta iniciativa, porque a saber qué van a recortar ahora. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez. Una vez concluido el debate, ¿acepta el grupo proponente las enmiendas o alguna de ellas? Señor presidente, me olvidé, y me disculparán decirlo, las presentadas por el señor Llamazares, es decir, la 13.016 o firmadas, la 13.018 no, porque excluye a la educación concertada. Y la que presenta Ciudadanos, que es la 13.021, aceptamos la enmienda. Y las de Podemos, no, que Podemos no presentó enmiendas. Gracias, señora Fernández. En estos términos pasamos a la votación. Señorías, comienza la votación. Señor secretario. 44 votos emitidos, 25 a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. Por el resultado indicado queda aprobada la proposición no de ley. Asunto número 22. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre rechazo de la orden emitida por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España en la que se reclama la liquidación inmediata y el cierre de la empresa municipal de autobuses de Mieres, EMUTSA. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida.